¿Qué es un termómetro de mercurio? Un termómetro de mercurio es una herramienta que se usa para medir la temperatura. Hay varios tipos, tamaños y especificaciones de modelos diferentes, pero el principio de funcionamiento general es el mismo en todos los casos. Por lo general, el termómetro tiene una pequeña reserva de mercurio líquido en su base, que a menudo se presuriza por encima. Generalmente se trata de un tubo de vidrio o sintético con una escala de temperatura calibrada. El mercurio, que es un elemento químico, sube y baja en respuesta a los cambios de temperatura, y observar dónde se detiene a lo largo de la escala proporciona una lectura de qué tan caliente o fría es una sustancia en particular. Muchas de estas herramientas se utilizan en medicina y en el hogar para medir la temperatura corporal, aunque también se pueden usar en el exterior y en situaciones meteorológicas más profesionales. En algunos casos, también se utilizan en las cocinas, generalmente como una forma de controlar los líquidos calientes, pero la mayoría de los chefs modernos prefieren instrumentos más específicos para alimentos. Por lo general, hay diferentes opciones y modelos disponibles según el uso previsto. El instrumental básico suele ser bastante simple. El mercurio, que a veces también se conoce como veloz, es un líquido plateado que responde muy bien a los cambios atmosféricos, particularmente la temperatura y la presión barométrica. Al físico alemán Gabriel Fahrenheit se le atribuye la invención del primer termómetro de mercurio en 1714, que fabricó con un tubo de vidrio conectado a un pequeño pozo de mercurio. Ese mercurio estaba asegurado en una punta de metal. El metal generalmente se considera un buen conductor del calor, y Fahrenheit notó que cuando esa punta se colocaba en líquidos de diferentes temperaturas, el mercurio subía y bajaba en la cámara de vidrio. Luego desarrolló un sistema de calibración para crear una escala para facilitar la lectura. La mayoría de los modelos modernos funcionan de esta manera, y aunque los avances se han hecho en términos de presentación, los conceptos básicos son casi los mismos. La mayoría de los termómetros contienen entre 0,02 onzas, 0,5 gramos, y 0,1 onzas, 3 gramos, de mercurio. El vidrio grueso generalmente encierra el metal líquido sensible a la temperatura. Cuando la herramienta se coloca al aire libre o en el cuerpo, la punta del metal se calienta y el mercurio se extiende a lo largo del espacio hueco dentro del tubo. Las temperaturas más altas hacen que el mercurio crezca más, mientras que las bajas temperaturas hacen que caiga o se contraiga nuevamente. Estos termómetros generalmente están marcados con lecturas de temperatura en la escala Fahrenheit o Celsius. Este tipo de termómetros son los más utilizados en medicina y meteorología. Los médicos a menudo usan una versión conocida como el termómetro de mercurio máximo para medir la temperatura del cuerpo humano. Este tipo se puede usar oralmente, es decir, deslizado debajo de la lengua, o rectalmente. Un termómetro de estilo máximo de mercurio funciona de manera muy similar a la versión estándar, pero el mercurio no se encoge en la punta cuando se retira de una fuente de calor. Esto permite que las lecturas de temperatura se mantengan hasta que el mercurio sea forzado a regresar a la punta por la fuerza centrífuga, o agitar el termómetro con la cabeza apuntando hacia el piso. El gas nitrógeno es lo que generalmente mantiene el mercurio en su lugar y, por lo general, debe insertarse durante el proceso de fabricación. Los termómetros impulsados por mercurio también pueden ser utilizados por los meteorólogos para medir la temperatura del aire. El mercurio estándar se congela a -37,89 grados F, -38,83 grados C. Para medir temperaturas por debajo de este punto, los meteorólogos a menudo mezclan mercurio con aleación de talio. El talio reduce el punto de congelación a -78 grados F,
-61 grados C. Si el mercurio se congela, el nitrógeno puede quedar atrapado detrás del metal haciendo que el termómetro deje de funcionar. El mercurio puede ser tóxico si se consume, y también puede causar daño a la piel y los ojos si se toca o dificultad respiratoria si se inhala. Esto ha llevado a algunas personas a cuestionar la sabiduría de tener mercurio tan fácilmente accesible en los hogares. Dentro de los límites del termómetro no suele haber ningún riesgo de seguridad, pero si se rompe el vidrio, es probable que haya exposición. El mercurio derramado puede ser muy difícil de limpiar, ya que el líquido suelto a menudo forma bolas redondeadas que pueden rebotar y dispersarse por el piso o la habitación. La mayoría de los termómetros modernos están hechos de vidrio mucho más fuerte que sus homólogos originales, y la cantidad de mercurio que contiene cada uno es bastante baja en cualquier caso. De todos modos, debido a los peligros asociados con el envenenamiento por mercurio, muchos países del mundo, especialmente en Europa, han prohibido los termómetros de mercurio para uso médico. También es difícil comprar termómetros de mercurio para uso doméstico en muchos de estos países. Los Estados Unidos no han prohibido el mercurio en entornos médicos, aunque muchos grupos de defensa han recomendado una serie de precauciones de seguridad. La Academia Americana de Pediatras y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, por ejemplo, han sugerido dispositivos alternativos de medición de la temperatura para uso personal a fin de reducir el riesgo de exposición accidental.